Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la célula, el epitelio y el tejido conectivo. El propósito de esto es más que todo identificar imágenes y que ustedes sepan qué significan los puntitos y los palitos en cada una de las imágenes de histología o de morfofunción micro, dependiendo de la universidad en la cual estén, ¿ya? Entonces, fíjense, la célula, ¿verdad?, va a tener primero un citoplasma, que es esta parte, y va a tener un núcleo, ¿ok? Ahora, el citoplasma va a tener a su vez una membrana plasmática, ¿verdad?, que es lo que está afuera. Esa membrana plasmática va a estar compuesta por una bicapa lipídica, ¿ok?, que son estos circulitos que están aquí. Y entre esta bicapa lipídica, ¿verdad?, bicapa, ¿por qué? Porque son dos capas de estos circulitos, ¿verdad?, están inmersas unas proteínas, que sería esto, ¿ok? Esta membrana es semipermeable, es decir, que pueden existir microorganismos o ciertos elementos los cuales van a ingresar a la célula y ciertos elementos los cuales van a salir de la célula. Cada vez que algo ingresa a la célula, esto se llama endocitosis. Y cada vez que algo sale de la célula, se llama exocitosis, ¿ok? Ahora bien, la endocitosis a su vez puede ser pinocitosis, como puede ser fagocitosis. Cuando hablamos de pinocitosis, son elementos líquidos que ingresan a la célula, ¿ok? O es el proceso de endocitosis mediante el cual ingresan elementos líquidos a la célula. Y si es fagocitosis, son elementos sólidos. Entonces, pinocitosis sería como tomar agua, tomar algo, ¿ok? Y fagocitosis sería como comer. Pero obviamente ustedes no van a colocar eso en el examen, sino que van a decir que es un proceso mediante el cual ingresan partículas a la célula. Entonces, bien, cuando existe esta membrana plasmática, ¿verdad?, y aquí ingresaron, por ejemplo, un microorganismo, ¿ok?, esta membrana se invagina, es decir, hace esto como un circulito, ¿no? Y para ingresar va a cerrarse aquí, ¿ok? Esto se cierra y entonces queda la membrana plasmática aquí y esto queda el microorganismo cubierto por esta cápsula, ¿ok? Esto se llama un fagosoma o endosoma, ¿ok? Y después esto se va a mezclar con el lisosoma o se va a unir con el lisosoma, que trae ¿qué? Enzimas. El lisosoma trae muchas enzimas y se va a destruir, ¿ok? Vamos a presentar aquí un lisosoma secundario, ¿ok? Va a unirse este lisosoma con esta partícula, las enzimas acá. Estas enzimas van a destruir esta partícula que está acá y vamos a elaborar este producto de desecho que por medio de exocitosis va a salir de la célula, ¿ok? Recuérdense de la endodoncia. En la endodoncia, ¿qué hacemos? Matar el nervio, ¿verdad? Es decir, sacar el nervio del diente. Ok, y ahorita se acuerdan del exit que ustedes ven en todos los cines, en todos los lugares que ustedes van a salir. Entonces, endodoncia, de endocitosis, de adentro, va hacia adentro, y exit, o también puede ser exodoncia, que es extracción de un diente, ¿verdad? Exodoncia. Entonces, eso, como memotecnia, se pueden recordar para saber qué es endocitosis y exocitosis, ¿ok? Muy bien. También tenemos otras organelas dentro de nuestra membrana, dentro de nuestro citoplasma. Citoplasma va a tener entonces organelas. Hay unas que van a tener membrana y hay otras que no van a tener membrana, sin membrana. Y finalmente existen inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? Las inclusiones van a ser aquellos elementos que se encuentran en algunas células, pero en otras no. Como por ejemplo la grasa
Ustedes ven los adipocitos son como una cosa así. Tienen un núcleo, ¿ok? Y todo esto es una inclusión grasa, ¿ok? Entonces la grasa aquí no es que va a cumplir una función en específico ni nada por el estilo, pero va a ser de almacenamiento. Entonces estas células son las que almacenan grasa, los adipocitos. Entonces obviamente siempre lo van a ver como unas pompas de jabón, o sea, un núcleo aquí y el resto lo van a ver transparente. O sea, siempre cuando ustedes vean tejido adiposo lo van a ver así, ¿ok? Entonces simplemente van a ver nuestros adipocitos, el núcleo y esto, pues toda la grasa, que la grasa nunca se tiñe. Otra inclusión, por ejemplo, serían los gránulos de melanina, ¿ok? En los cuales están en los melanocitos. Los melanocitos son como unas células así, como una manito, ¿no? ¿Ok? Y ellos por exocitosis van a soltar los gránulos de melanina hacia nuestros queratinocitos, los cuales están cerca de estos melanocitos. Entonces los queratinocitos se tiñen gracias a ¿qué? Gracias a estos gránulos de melanina. ¿Okay? Entonces estos gránulos de melanina o de tinción o lo que sea, esto es una inclusión también. ¿Okay? Todas estas inclusiones nosotros las vamos a tener en algunas células y en otras no van a estar. Vamos a terminar entonces con las organelas en sí. Los que tienen membrana, uno era la membrana plasmática, que lo acabamos de ver. Otro sería, por ejemplo, la mitocondria. La mitocondria ustedes la van a ver en bioquímica, toda bioquímica. La mitocondria se encarga de la fosforilación oxidativa y de la producción de ATP. La ATP es lo que hace como una especie de moneda de intercambio en todo lo que es la parte del cuerpo humano. ¿Okay? Entonces eso, es muy muy importante nuestra mitocondria. Pero bueno, eso ya en la parte teórica es que se ve. Como les digo, ahorita voy a dar como una especie de repaso y voy a irme hacia la parte práctica porque lo que me interesa para los exámenes, que es nuestra parte práctica, es que ustedes sepan identificar qué es un núcleo, qué es una célula y todas esas cosas. ¿Okay? Pero esta es la manera de recuento para que ya ustedes se acuerden y bueno. Ok, además de esto, nosotros vamos a tener el retículo endoplasmático. Va a haber dos retículos endoplasmáticos. Retículo endoplasmático, supónganse que aquí está el núcleo, ¿sí? El núcleo tiene ribosoma. Y entonces nosotros tenemos el retículo endoplasmático rugoso y tenemos el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso va a estar muy desarrollado en el hígado. ¿Por qué? Porque él detoxifica fármacos. Y el retículo endoplasmático rugoso va a estar muy cercano a nuestro aparato de Golgi, porque ellos funcionan como una especie de empresa. ¿Ya? Básicamente ellos, o sea, hacen proteínas y de aquí van a salir lo que son las lisosimas. Las lisosimas, las cuales van a tener enzimas. ¿Okay? Las enzimas obviamente provienen de esas proteínas que ya se elaboraron aquí. Es como producción y empaquetamiento. Y bueno, las lisosimas, recuérdense que se mezclan con los endosomas, ¿sí? Y eliminan todas esas posibles partículas que ingresan a la célula. ¿Ya? Tenemos el núcleo, que a su vez también tiene como una capa, que sería la membrana nuclear. Pero esta capa, en vez de tener estas proteínas que tenía la otra, lo que tiene son una especie de poros. Entonces eso se llaman porinas de nuestra membrana nuclear. Dentro del núcleo obviamente vamos a tener nuestro material genético y vamos a tener nuestro nucleolo, que es el que elabora lo que es el ARN. ¿Ya? Bien, esta introducción entonces nos sirve es para determinar que todas las células van a ser diferentes. Hay células que van a tener no solo un núcleo, sino que van a tener muchos núcleos, como por ejemplo el osteoclasto, que es una célula ósea, ¿sí? Él ya tiene como 8 núcleos, es una célula multinucleada. Pero hay otras células que de repente, fíjense, esta forma es una forma de fantasmita de Snapchat. Pero hay otras células que en cambio son dendríticas, como por ejemplo las células que se encuentran a nivel de la parte nerviosa, ¿no? Entonces, por lo menos las neuronas son células dendríticas, ¿sí? Con su núcleo aquí. Hay otras células que de repente
son células planas, hay otras células que son redondas, pero no se queden con la imagen que siempre nos enseñaron en biología que todas las células eran así, porque ya las células ya ven que no son redondas siempre. ¿Okay? Muy bien, para nosotros identificar células en histología, en la parte práctica, que es lo que nos interesa en este video, nosotros vamos a usar varias tinciones. En algunos casos utilizamos hematoxilina y eosina, en otros casos utilizamos tricrómicos, como el tricrómico de Manson, ¿okay? Entre otras. Y lo básico es que al principio nosotros vamos a tomar un tejido y de este tejido, supónganse que esto es, no sé, piel. De esta piel nosotros tomamos una partecita, ¿verdad? Como hacen en las biopsias, que toman una partecita de la muestra. Y esta partecita la vamos a llevar a un cubito de parafina, ¿sí? Obviamente esto tiene que estar en formol o formaldehído para que no se dañe. Una vez que ya nosotros tomamos esta muestra, lo colocamos en nuestra parafina y la parafina la vamos a empezar a cortar, ¿sí? Y va a pasar por un aparato que se llama microtomo, que lo que hace es cortarlo en delgadas láminas. Y estas delgadas láminas se van a colocar a su vez en un portaobjeto. ¿Okay? Aquí colocaríamos la muestra, vamos a teñirla, ¿sí? Vamos a teñirla con nuestros colorantes, puede ser hematoxilina y eosina, que es lo más común que ustedes pueden conseguir. O de repente si nosotros tenemos que ver ciertas cosas, podemos también utilizar tinción argéntica o de repente tricrómico de Manson, por ejemplo, dependiendo de lo que nosotros queramos ver, ¿sí? Entonces, bien, el microtomo, recuérdense que lo corta en varios como slides, o sea, varios delgadas capas, ¿ya? Y después de eso lo teñimos. Después de teñirlo, entonces se fija, ¿okay? Se coloca aquí otro vidrio, un objeto, ¿okay? Y esto es lo que vamos a ver en nuestro microscopio. Ahora bien, ¿qué es lo básico que ustedes van a ver? Ustedes van a ver células y van a ver fibras, ¿sí? Al principio nosotros tenemos una capa superficial, la cual van a tener células pegadas una a la otra a través de elementos de unión. Y aquí abajo de esta capa superficial, aquí sí vamos a tener vasos sanguíneos, ¿okay? Con nuestra sangre aquí adentro. Vamos a tener la parte nerviosa, vamos a tener fibra, ¿sí? Vamos a tener unas células por aquí, ¿ya? Esto se llama tejido conectivo. Y esto que ustedes ven aquí se llama epitelio. ¿Okay? Epitelio y tejido conectivo, ¿sí? Y entre ellas, aquí vamos a tener una lámina basal, una membrana basal, la cual va a unir ambos elementos. Esto se necesita uno a la otra porque el tejido conectivo, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener todos los elementos de la sangre, células, sustancia fundamental, ¿sí? Y la parte de arriba, en cambio, son células pegadas una a la otra. Es decir, que entre estas células, lo único que nosotros tenemos son elementos de unión. Pero nosotros no vamos a tener aquí vascularización, ni inervación, ni nada. La inervación y la vascularización va a provenir de aquí, del tejido conectivo. Entonces, esa es la importancia. Esta es como una especie de barrera para que el tejido conectivo no vaya a lesionarse. Y esta es muy necesaria para nuestro epitelio. ¿Por qué? Porque el epitelio se va a nutrir del tejido conectivo. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de epitelio, que es súper fácil esta parte. Nosotros tenemos epitelio simples y epitelio estratificado. ¿Qué significa simple? Que es una sola capa, ¿ya? Una sola capa de célula, ¿sí? Listo, una sola capa de célula. Ahora, ¿qué significa estratificado? Que son varias capas de célula, ¿okay? Es decir, que ya no sería una sola capa de células, sino que tenemos 2, 3, 4, 10 capas de células. Vamos a verlo uno por uno para que ustedes se recuerden. Vamos a empezar por el simple, el plano simple, ¿okay? Plano. ¿Cómo sería el plano simple?
pues sería una sola capa de células planas. Las células se verían así. Esta sería la parte del citoplasma y esta sería la parte del núcleo. Entonces, ¿dónde está este epitelio plano simple? Cuando está en vaso sanguíneo, ¿verdad? Que sería así, vaso sanguíneo. Aquí nosotros le llamamos endotelio. Endotelio. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos en cavidades pleurales y todo eso, le llamamos mesotelio. ¿Ok? Igualito va a ser una célula plana pegada a la otra. ¿Ok? O adherida a la otra o unida a la otra a través de complejos de unión, ¿ya? Pero siempre va a ser una célula unida a la otra. Y siempre ustedes lo van a ver así, ¿ok? Van a ver un puntito, un puntito, un puntito, palito, 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 ¿ok? ¿Qué significa esto? Citoplasma y esto es núcleo, ¿ya? Pero siempre cuando es plano lo van a ver así. Ahorita les voy a colocar unos ejemplos aquí también de cómo es el epitelio plano. Entonces recuérdense, endotelio, vasos sanguíneos, mesotelio, todo lo que serían cavidades pleurales y espacios, ¿ya? Donde hay epitelio plano simple. Entonces dijimos, epitelio plano simple van a ser así las células, la van a ver siempre así. Ahora bien, por ejemplo, en el glomérulo renal, nosotros vamos a ver, ¿verdad? Así, nuestras células del epitelio plano simple, pero muchas veces en el glomérulo renal, nosotros además de esta parte de epitelio plano simple, aquí tenemos una cosa así, ¿verdad? Que son vasos sanguíneos. Y puntito, 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 puntito. Todo lo que son puntitos son núcleos. Recuerden, todo lo que es puntito es núcleo. Y todo lo que es rosadito es la parte del citoplasma. Entonces, se va a ver así. Y aquí nosotros vamos a tener una cosa así, ¿verdad? Y ustedes me dirán, bueno, pero allí entonces no es un epitelio plano simple, sino que eso es estratificado porque tiene estratos. No, no es así. ¿Por qué no es así? Porque esto, lo que estoy dibujando aquí, esto, fíjense que hay espacio entre estas dos, ¿ok? Entonces, al haber espacio entre estas dos, no están relacionadas, ¿ok? Aquí hay un espacio. Aquí entre esto y esto hay un espacio, ¿ok? Entonces esto no está relacionado con esto, es decir, es la misma estructura, pero no está relacionado. Entonces no es un epitelio estratificado, ni mucho menos. Esto es un epitelio simple, esto es un epitelio simple, esto es otro epitelio simple y esto es otro elemento. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un epitelio cúbico simple, que son básicamente conductos. Recuérdense que el riñón tiene el glomérulo, tiene toda esta parte de filtrado glomerular en donde estarían vasos sanguíneos adentro del glomérulo y después vamos a tener los conductos del riñón. Entonces los conductos van a ser un epitelio cúbico, pero el glomérulo, la parte más superficial, es un epitelio plano simple, ¿ok? Entonces eso no se vayan a confundir cuando ustedes lo vean en la imagen. Bien, entonces vamos a seguir con el cúbico simple. El epitelio plano simple entonces dijimos que está en vaso sanguíneo, ¿sí? Va a verse así. La pancita, que es nuestro núcleo, y la parte del citoplasma, que es este palito. Que cuando hablamos de cúbico, el cúbico se va a ver así. La pancita, el núcleo, ¿ok? Y esto rosado en forma cúbica va a ser mi epitelio cúbico, pues es decir, esto va a ser el citoplasma. Y el otro es el cilíndrico simple, que va a ser así. Entonces, fíjense que el cúbico, ¿cómo es? Como un cuadrado. En cambio, el cilíndrico, ¿cómo es? Pues como un cilindro, es como un rectángulo. Es decir, esta parte es mayor al ancho, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un epitelio cúbico, ¿cómo se me va a ver? Pues se va a ver así. Se va a ver así. Esto está más que todo en conductos excretores y todo eso. A veces puede ser un cúbico estratificado si los conductos son muy grandes. Entonces aquí está mi epitelio cúbico simple. Fíjense, está una célula adherida a la otra, pero son cúbicas, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encuentra esto? En conductos. Conductos.
Vamos entonces con el epitelio cilíndrico. El epitelio cilíndrico, ustedes les ven unas células así, ¿ya? Que son más largas que anchas. Aquí vamos a ver los núcleos, 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 núcleos. Y muchas veces este epitelio puede encontrarse en nuestro tejido digestivo, ¿no? En toda la parte digestiva. Entonces vemos el epitelio en sí y estas cositas que se ven aquí son microvellosidades. ¿De qué nos sirven esas especializaciones que se llaman microvellosidades? Cuando por aquí pasan los alimentos, la glucosa, los alimentos que nosotros acabamos de comer, estas microvellosidades lo que van a hacer es ampliar esta parte, ¿okay?, de captación de nutrientes, y los nutrientes van a ingresar a mis células, porque recuerden que está en sistema digestivo mucho de este tipo de epitelio, ¿okay? Entonces, bien, ya vimos las tres, ¿no? Plano, cúbico y cilíndrico. Simple. Simple, ¿por qué? Porque es una sola capa, ¿ok? Ahorita en un ratito vemos los estratificados. Vamos a terminar con los epitelios simples. Hay un último epitelio simple que sí se presta mucho a confusiones. Entonces, fíjense, en el epitelio simple que le llamamos pseudoestratificado, nosotros vamos a ver como que si fuese un epitelio estratificado, por eso le llaman pseudoestratificado. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en el pseudoestratificado nosotros tenemos esa impresión, por la única y sencilla razón, vamos a borrar esto aquí, de que hay un núcleo que está abajo, hay otro núcleo que está arriba, hay otro núcleo que está abajo, hay otro núcleo que está en medio, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, cuando vemos este tipo de tejido, pareciera como que si tuviese varios estratos, pero en realidad es un solo estrato. Lo único que hay células que están más basales, es decir, más hacia abajo, y hay células que están más apicales, es decir, más hacia arriba. Entonces, esto, fíjense que esta es un solo componente, ¿ya? Pero lo vemos como que si fueran varios. Entonces, no se vayan a confundir aquí. Esto es un pseudoestratificado. ¿Dónde puede estar este epitelio pseudoestratificado? Usualmente lo podemos ver en vías respiratorias. Y es por eso que aquí tenemos unas especializaciones, que si se acuerdan, las otras eran microvellosidades y estas son más largas, estas son cilios. Entonces, estos pelitos o estos cilios lo que hacen es calentar el aire y atrapar las impurezas del aire, ¿okay?, en toda nuestra parte de los cilios, y de forma tal en que cuando ya llegue a la parte pulmonar nosotros no tengamos ni impureza y a la vez el aire esté más caliente, ¿okay? Entonces, esa es otra de las especializaciones. Bien, ahora vamos a ver los epitelios estratificados, que son exactamente los mismos. Tenemos plano, estratificado, que significa que vamos a tener varias capas de plano, ¿no? Este plano estratificado puede tener queratina o puede no tenerla. Entonces tenemos queratinizado y no queratinizado, Después del plano estratificado tenemos el cúbico estratificado, y después del cúbico estratificado tenemos el cilíndrico estratificado. ¿Okay? Y finalmente hay uno que se llama transición. El epitelio de transición, que solamente se encuentra en vía urinaria, ¿okay?, en el sistema urinario. Vamos a empezar por el plano estratificado. En el plano estratificado, vamos a empezar por el no queratinizado. Nosotros vamos a tener una capa que es la capa basal. Y ustedes me dirán, bueno, pero esas son células cúbicas. Sí, a mí no me importa lo que pase en la parte más profunda, ¿ya? Las células cúbicas aquí no me importa, porque este es mi estrato basal, ¿ya? Después de eso vamos a tener un estrato intermedio donde estas células cúbicas se van a ir transformando en una especie de células poligonales, ¿ya? Entonces se van a ver así.
Obviamente, cada uno con su punto, que sería el núcleo. Van a ver ahorita porque eso es importante mencionárselo. ¿Ok? Esto entonces va a ser el estrato intermedio. ¿Ya? Después de eso va a venir el estrato superficial. Fíjense que estas poligonales se van a ir aplanando. ¿Ok? Así. Y recuérdense que el plano era así, ¿verdad? La pancita y nuestro citoplasma. Entonces, esto es mi estrato superficial, ¿sí? Esto es un plano estratificado no queratinizado, ¿ya? No queratinizado porque en mi última capa, la capa superficial, nosotros vamos a tener nuestras células planas y ya está. Eso es todo. Ahora bien, vamos a ver uno que sí sea queratinizado. Vamos a eliminar esta capa superficial y vamos a continuar. Después esto se va a llamar no estrato intermedio, sino estrato espinoso, en el caso de los queratinizados. Espinoso. Y después del espinoso va a venir un granuloso, en donde estas células van a empezar a soltar algo llamado gránulos de queratohialina. ¿Ok? Y entonces esta parte se va a ver así bien moradita aquí. ¿Ya? Por la tinción, ¿ya? Ok, los gránulos de queratohialina. Esos gránulos de queratohialina van a hacer que mi estrato superficial pierda el núcleo. Yo aquí no voy a tener núcleo, sino que voy a tener queratina. Y ustedes dirán, ¿qué es la queratina? ¿Qué me importa que tenga queratina? La queratina son estas células planas, pero pierden totalmente el núcleo, ¿ya? Y es lo que ustedes, cuando ustedes por lo menos comieron una pizza caliente, le salió una membranita, ¿verdad? Blanquita en la boca, eso es queratina. Cuando ustedes se hicieron una exfoliación y salen como cositas blancas, eso es queratina, ¿ya? Todo eso es queratina. ¿Y para qué me sirve la queratina en mi epitelio plano estratificado queratinizado? Me sirve de protección contra agentes externos, me sirve de protección contra el calor, me sirve de protección contra, por ejemplo, el intercambio de ropa, ¿ya? Entonces, todo en donde hay roce va a ser queratinizado. Por ejemplo, en donde nosotros masticamos, en el paladar, supónganse que este es el paladar, aquí están los dienticos, ¿sí? Ya. Entonces, aquí, de aquí a acá, en esta parte del paladar donde nosotros masticamos, en el paladar duro, aquí va a ser queratinizado. Pero en el paladar blando va a ser no queratinizado porque yo ahí no mastico. Entonces en el paladar blando va a ser un epitelio plano estratificado no queratinizado. En la piel yo voy a tener un epitelio plano estratificado queratinizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta queratina me va a proteger del sol, de la ropa, de cualquier roce con cualquier mata, ¿entiendes? Me van a proteger contra todo eso. Entonces por eso existen esos dos tipos de epitelio. Ok, vamos entonces al cúbico. El cúbico no hay mucho que agregar. Recuérdense que el cúbico simple era una sola capa de células cúbicas, ¿sí? Era una sola capa de estas células cúbicas, cada una con su núcleo. Cúbico, ¿por qué? Porque son cuadraditas. Ahora, cuando es cúbico estratificado, yo voy a tener simplemente dos capas de células. Recuérdense que tienen que estar bien relacionadas, no es que están en lugares diferentes, sino que tiene que estar relacionado para que nosotros digamos que es un cúbico estratificado. Entonces, en este cúbico estratificado, ¿qué significa? Que tenemos varias capas de célula cúbica. Usualmente estas sí son cúbico y cúbico, ¿no? Entonces, bien, ¿de qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve para conductos excretores mucho mayores, ¿sí? Hay conductos excretores que con una sola capa de células o con un epitelio simple, bien, y hay otras que necesitan pues varias capas de epitelio para poder hacer su papel pues de conducto excretor. Entonces el conducto excretor más grande necesita células cúbicas en mayor proporción o un ¿cómo se llama? Un epitelio cúbico estratificado. Ahora bien, fíjense ustedes, yo puedo tener aquí dos así, ¿verdad? Y entonces ustedes me van a decir, bueno, pero aquí, si veo aquí el microscopio, esto es un estratificado. No, no es estratificado, porque esto es un conducto y esto es otro conducto, ¿ok? Cuando es estratificado es simplemente que yo tengo dentro del mismo conducto mis células cúbicas, ¿ya? Entonces fíjense, aquí
sí es estratificado. ¿Por qué? Porque yo lo veo dentro de la misma estructura, ¿ya? Entonces, esto es diferente a esto, no es lo mismo, es diferente, ¿ok? Muy bien. Finalmente, vamos a ver entonces el cilíndrico estratificado. De este no tengo imágenes, pero el cilíndrico estratificado está en la unión anorrectal, ¿ok? Entonces, podemos tener esto. Y tenemos, pueden ser otras células cúbicas acá abajo. Eso no importa, vuelvo a lo mismo. Lo que a mí me importa o lo que le da el nombre del epitelio es mi capa más superficial. Las capas más basales no me dan el nombre del epitelio, ¿ok? Entonces yo puedo tener células planas, cúbicas, bueno, la que ustedes quieran. Aquí abajo, eso no es el nombre de mi epitelio, el nombre de mi epitelio es esta, cilíndrico. Cilíndrico, ¿por qué? Porque mis células apicales son cilíndricas, ¿ya? Entonces, bien, esto va a estar en la unión anorrectal. Y finalmente hay otro que es de transición, que era así como el pseudoestratificado, que no pertenecía a nada. Bueno, así es este de transición. El de transición solo se encuentra en vías urinarias o en sistema urinario. Mira que eso es pregunta de examen y siempre la gente se cae en eso, no sé por qué. Ellas, ¿cómo se van a ver? Se van a ver como una cosita así, ¿no? Realmente se van a ver así, así, puntico en todas, ¿verdad? Que serían los núcleos. Ven que sí tiene varios estratos, o sea, estrato 1, estrato 2, estrato 3, ¿no? Tienen varios estratos. O varias capas, ¿ya? No es simple como en la otra era así, 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 un solo estrato, ¿ok? Entonces, esto es un solo estrato, esto es varios estratos, ¿ya? O sea, el de un solo estrato es el pseudoestratificado, ¿no? Bien, el de vías urinarias a veces se puede ver así y a veces se puede ver así, chiquito, ¿ok? Pequeñito. Entonces, cuando se ve pequeñito es porque aquí hay flujo de orina. Bien sea que ustedes tienen orina en la vejiga, bien sea que ustedes están orinando, sale por los uréteres, ¿okay? Pero aquí hay flujo de orina, entonces el epitelio se vuelve chiquito, ¿verdad? Se vuelve pequeñito para que pase todo este flujo de orina o para almacenar esta orina. Ahora, cuando ustedes tienen la vejiga vacía, pues se va a ver así, ¿ok? Es decir, que va a agrandarse, ¿ok? Entonces, esto es cuando no hay flujo de orina y esto, cuando se vuelve pequeñito, es cuando hay flujo de orina. Más nada, no tiene ciencia. Eso es todo con respecto a los epitelios. Recuérdense que debajo de un epitelio siempre va a haber un tejido conectivo. Y eso es lo que vamos a terminar de ver ahorita, ¿ya? El tejido conectivo puede ser de varios tipos. Primero, puede ser embrionario. Y segundo, puede ser de adultos. El embrionario puede ser de dos tipos. Mucoso, si está en cordón umbilical, y puede ser mesenquimatoso en el resto del embrión. Eso es todo. Mesenquimatoso y mucoso. Más nada. Entonces ya ustedes saben, embrionario solo dos, mucoso si es cordón umbilical y mesenquimatoso si es el resto del embrión. Más nada, no hay ciencia allí. El de adultos puede ser a su vez de dos tipos. Puede ser propiamente dicho. El propiamente dicho es que puede encontrarse en cualquier parte. Por ejemplo, el tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo ustedes lo pueden conseguir en la pulpa dental, ustedes lo pueden conseguir en ciertas partes del paladar, ¿ok? Dependiendo, ¿sí? El tejido conectivo denso también, ustedes lo pueden conseguir también en otras partes del paladar, lo pueden conseguir en varios sitios, pues, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, se llama propiamente dicho. Entonces aquí tenemos el laxo, tenemos el denso a su vez puede ser de colágeno y puede ser de elástico, ¿okay? Y a su vez el denso puede ser regular o irregular. Ahorita lo vamos a ir viendo.
También tenemos el especializado. Y el especializado sería la sangre. ¿Por qué es especializado? Porque solo puede estar en un lugar. La sangre, ¿en dónde está? Dentro de los vasos sanguíneos. Si está por fuera de los vasos sanguíneos es algo patológico, es un hematoma, es una equimosis, ¿ok? Pero no es algo normal. Siempre la sangre tiene que estar por dentro de los vasos sanguíneos. De igualmente podemos ver el especializado de sostén, en el cual de sostén puede ser hueso o cartílago. Y bueno, aquí ya no me queda espacio. Otro sería el adiposo. Y a ver, esto depende de la bibliografía que ustedes consulten, porque yo he visto el adiposo como propiamente dicho, pero también el adiposo está en el especializado. Si ustedes se basan en el Geneser, que la mayoría se basan en ese, va a estar en el especializado, así que apréndenselo como especializado. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces lo básico del tejido conectivo. El tejido conectivo está compuesto, o sea, antes de pasar a cuál es cuál, ¿no? Tejido conectivo tiene fibras. Fibras como cuáles. Hay unas que son gruesas, ¿ok? Que se llaman colágeno. Fibras de colágeno. Hay otras que son delgadas. Pueden verse así o pueden verse así. Estas son las fibras elásticas. ¿De qué depende que se vea así o que se vea así? Bueno, esto es como una gomita de cabello, ¿ya? Déjenme agarrar una gomita de cabello. Fíjense, aquí yo tengo una gomita de cabello. Entonces, si yo la distiendo así, entonces se me va a ver así, ¿ok? La fibra, supónganse que esta es la fibra. Yo la extendí así, entonces se me va a ver así. Pero si está en su estado natural, que es así, ¿ok? Ya entonces se me va a ver así como esto, es así enrolladita, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fibra es una fibra elástica, como los elásticos que ustedes se colocan en el cabello, igualito. Y finalmente hay otra fibra que es la fibra reticular. ¿Qué les suena eso? Red, ¿ok? Reticular de red. Entonces las fibras reticulares se van a ver así, ¿ok? Como una red rota, ¿sí? Después de eso vamos a tener las células. Células. Y en las células tenemos muchos tipos de células. Están los fibroblastos, que son una cosa así. ¿Okay? Los fibroblastos, ¿qué hacen? Pues fibras de colágeno. ¿Okay? Ellas elaboran fibras de colágeno. Acuérdense que finaliza en blasto. ¿Qué significa blasto? Creación. Crear. ¿Okay? Cuando nosotros llamamos osteoblasto, es que crea hueso. ¿Okay? Fibroblasto, crea fibras de colágeno. ¿Okay? Después de estas fibroblastos se van a volver viejitas, van a ser así, van a involucionar y se llaman fibrocitos. A veces se pueden reactivar a fibroblastos de nuevo, ¿ya? Pero como fibrocitos no tienen una función, sino que ellas simplemente pertenecen a nuestro tejido conectivo. Tenemos también las células adiposas, que recuérdense que es el núcleo, y esto todo esto, lo que ven aquí, no lo van a ver en el microscopio porque es grasa. Y la grasa no se tiñe, ¿ya? Por eso es que van a ver como pompas de jabón todo lo que es el tejido conectivo adiposo. Vamos a tener también células sanguíneas, que eso lo vamos a repasar mejor cuando veamos sangre, ¿sí? Ahorita no me voy a adentrar en esto. Y bueno, otras células pueden ser los reticulocitos, que forman las fibras reticulares, que son parecidas a estas, son circulares y chiquititas, ¿ya? Muy bien, esas son las células, la fibra. También tenemos una sustancia fundamental. Entre más sustancia, me faltó la S, sustancia fundamental, laxo. ¿Okay? Si tengo mucha sustancia fundamental, yo tengo que pensar que es laxo. Si tengo poca sustancia fundamental, es denso. O sea, cuando ustedes ven más fibras que sustancia fundamental, es denso. Y cuando ustedes ven más sustancia fundamental que fibras, es laxo. ¿Y cómo se ve la sustancia fundamental? Blanca, ¿ok? No se ve. Entonces, eso ya ustedes saben que es laxo. Bien, vamos a empezar entonces con el embrionario. Embrionario.
Aquí no les voy a poner en sí los cortes histológicos, si les voy a colocar el del cordón umbilical y se los voy a colocar por fuera, así. Es decir, de la vista más pequeña para que ustedes puedan ver nuestra carita. ¿Por qué es una carita? Porque nosotros tenemos aquí dos arterias y aquí tenemos una vena y la vena se colapsa. Entonces la vena puede ser carita feliz o puede ser carita triste. Pero las arterias en cambio no se colapsan, así que siempre van a ser circulares, ¿ya? Esto no me interesa. Esto es nada más para que ustedes relacionen de que esto es un cordón umbilical. El cordón umbilical tiene dos arterias y una vena, más nada. Pero lo que yo en realidad necesito ver para el tejido conectivo es esto que está aquí, ¿ok? Es decir, todo esto, ¿ya? Todo esto que está aquí adentro. Este es el tejido conectivo. Esto, lo más externo va a ser mi epitelio y esto, lo que está aquí adentro, es mi tejido conectivo. Pero como este tejido conectivo se parece mucho a los otros tejidos conectivos, es decir, al tejido conectivo mesenquimático, y puede prestarse confusión, yo no les voy a colocar esto, sino más que todo puede ser que les pregunte o puede ser que lo coloque de lejos, ¿ok? Entonces, embrionario, recuérdense, mucoso es mi cordón umbilical, ¿ok? Y mesenquimático o mesenquimatoso es el resto del embrión, ¿ok? Entonces eso recuérdense. Como pregunta de examen tal vez vaya esto, pero realmente es maldad ponerlo de cerca porque son bastante similares, más cuando uno no tiene un ojo experimentado, ¿ok? Bien, de adultos vamos a ver con el propiamente dicho. Ok, propiamente dicho tenemos el laxo. ¿Cómo va a estar constituido el laxo? Por fibras elásticas, ¿verdad? Dijimos eso. También va a tener fibras colágeno, que se ven como un resaltador, pero aquí no tengo otro color, así que bueno, nada, toca con este. ¿Ok? Fibras de colágeno, fibras elásticas. Y aquí vamos a ver células. Obviamente por acá vamos a tener fibroblastos, ¿verdad? Vamos a tener células sanguíneas muchas veces. Vamos a tener, cuando vean una cosita así con sangre adentro, ¿ok? Esto es un vaso sanguíneo. Que recuerden que los vasos sanguíneos, bueno, van a ver capilares aquí más que todo. Pues tengo mi epitelio plano, simple, ¿verdad? Entonces, así es como se va a ver un tejido conectivo, propiamente dicho, laxo, de adultos. Fibras colágeno, fibras elásticas, células sanguíneas por todos lados y un vaso sanguíneo. Porque de repente tuviste, no sé, una reacción alérgica, vas a tener eosinófilos por aquí. Pero eso lo vamos a ver en sangre, ya ahorita no. De repente tenías una infección bacteriana, entonces vas a ver neutrófilos por aquí, ¿sí? Entonces pueden haber elementos de la sangre que exista migración de estos elementos hacia esta parte y puedes ver eso. ¿Qué es lo que más veo aquí? Espacios en blanco. Dijimos que los espacios en blanco eran sustancia fundamental. Y eso lo vamos a ver muy acentuado en mi tejido conectivo laxo, ¿ya? Bien. ¿Cómo se va a ver el denso? El denso, a diferencia del laxo, denso. Uy. Ok, el denso, yo voy a tener denso de regular e irregular. ¿Ok? Empecemos por el denso regular. Es el denso, van a ser muchas fibras muy cerca una a la otra, ¿ya? Pero no vamos a tener casi sustancia fundamental. Entonces, imagínense que estas son las fibras de colágeno, ¿no? Imagínense que son blancas, porque realmente necesito dos colores aquí. Están así pegadas una a la otra y aquí hay puntito, 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 puntito. ¿Cómo se ve en la imagen? ¿Ok? Entonces, esto es un denso regular de colágeno. ¿Por qué denso regular de colágeno? Porque todas estas fibras son gruesas, ¿okay? Y dijimos que fibras gruesas son colágeno. ¿Por qué es denso? Porque es denso, porque están las fibras pegadas una a la otra y yo no veo prácticamente sustancia fundamental, ¿okay? ¿Y por qué es regular? Porque es hacia un solo sentido. También puedo tener de fibras elásticas se me va a ver así.
Y ustedes dirán, bueno, ahí hay sustancia fundamental entre fibras y fibras. Sí, pero recuérdense que las fibras elásticas son delgadas, ¿ok? Entonces está pegada igual uno a la otra, ¿ya? Entonces esto es un denso, regular, pero elástico. Recuérdense que las fibras elásticas eran delgadas, eran como las colitas que nos ponemos en el cabello, ¿verdad? O como algo elástico, ¿ya? Y lo importante es que es regular, ¿por qué? Porque va hacia una sola dirección, y denso, ¿por qué? Porque están una pegada a la otra. ¿Okay? Aquí obviamente se va a ver un poquito más de sustancia fundamental, pero el patrón es este, ¿okay? Son muchas fibras cercanas una a la otra. Ahora el irregular nosotros tenemos el de colágeno. Recuérdense que las fibras de colágeno son así gruesas, ¿sí? Y entonces fíjense, hay una fibra, ¿verdad?, que está mirando hacia este lado, hay otras que están mirando hacia aquel lado, hay otras que están hacia arriba, hay otras que están hacia abajo, ¿sí? Y bueno, obviamente aquí va a haber puntico, 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 ¿sí? Entonces esto es un irregular. ¿Por qué irregular? Porque no tienen esta forma, no van hacia una dirección, sino que va hacia varias direcciones, ¿ok? ¿Y por qué es denso? Porque tengo muchas fibras y poca sustancia fundamental a su alrededor. ¿Y por qué es irregular? Creo que ya le dije, sí, varias direcciones. Denso, ok, ya. ¿Por qué es de colágeno? Porque son fibras gruesas, ¿ok? Entonces, eso es con respecto al denso. Otro tejido conectivo propiamente dicho es el reticular, que es así, es como en forma de red. Entonces, aquí nosotros vamos a ver reticulocito, puntitos, 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 puntitos. ¿Ok? Y vamos a ver esta fibra. Siempre estas fibras van a ser en forma de red. ¿Ok? Y aquí vamos a tener los reticulocitos. Es también un tipo de tejido conectivo laxo porque igual tiene mucho espacio en blanco. ¿Ok? Pero es reticular, ¿por qué? Por el tipo de fibras que vamos a conseguir allí. Bien, vamos ahora con los otros de adulto. De aquí nada más voy a tocar el tejido conectivo adiposo, porque ya los otros los vamos a ver todos por separado, y el tejido conectivo adiposo vamos a ver nada más ¿okay? Porque realmente hay varios. Entonces fíjense, el tejido conectivo adiposo ustedes lo van a ver así. Esto es un adipocito pegado a otro. No se confundan con lo reticular, porque aquí tiene un circulito por cada adipocito que hay, ¿ya? Y esto es grasa, grasa, grasa. Entonces no es que es blanco porque ahí esto es súper laxo. No, es blanco porque todo esto es grasa. ¿Ok? Todo eso es grasa, entonces la grasa no se tiñe. Entonces ustedes lo van a ver como unas burbujas, como unas pompas de jabón. ¿Qué? Porque el adipocito, recuérdense que es el citoplasma, o la membrana, mejor dicho, membrana citoplasmática, y mi núcleo, y todo lo demás es grasa, ¿ok? Entonces así es como se va a ver. Bien, esto ya entonces es especializado, por lo menos por el Henderson, y tenemos otros especializados que serían el hueso, que eso es próximo capítulo, y cartílago. Estos son de sostén. Sostén, esto es próximo capítulo, eso no lo voy a dar hoy. Y la parte de sangre, que vamos a ver elementos de la sangre, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, eritrocitos, ¿verdad? Los glóbulos blancos también, glóbulos blancos, y los glóbulos blancos, los distintos tipos de glóbulos blancos, todo eso lo vamos a ver después, ¿ya? Ese va a ser nuestro tejido conectivo especializado porque a ustedes no les sale hueso en medio de la panza, ya les sale hueso donde debe salir hueso. Igual el cartílago no les va a salir donde no debe, y la sangre igual va a estar siempre dentro de un vaso sanguíneo. Entonces eso es especializado, y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Bien, recuérdense que la parte práctica, que es la parte que nosotros vemos en el laboratorio, que es la parte que yo acabo de explicar, es basado en imágenes, ¿ok? El contenido y todo eso es para la parte teórica, pero siempre les hago como un breve recuento, ¿verdad? De la parte del contenido, para que ustedes
sepan, porque si ustedes no saben el contenido, no van a entender nada de la práctica. Entonces, bien, espero que este video les haya ayudado de algo y bueno, nos vemos en la próxima clase.